Listo. Entonces, la sesión pasada hablamos un poco de el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento como documentos canónicos. Ambos formando una estructura normal para un documento de pacto en lo que es Antiguo Medio Oriente. Un poco cuáles son las etapas del descubrimiento del canon, que es primero está en la mente de Dios, qué raro, mente de Dios, luego pasa a escritores, y de escritores pasa a la audiencia, y de la audiencia pues a la iglesia. Hablamos un poco de ese proceso, ¿no? Y es no todo documento que fuera escrito en cualquier época tenía la posibilidad de ser canónico, ni para el Antiguo Testamento ni para el Nuevo Testamento. Empezamos con el Antiguo Testamento porque esa es la base de la iglesia. Si vamos al Nuevo Testamento, vamos a ver que tanto Jesús como los discípulos, los apóstoles, tenían claro y establecido un grupo de libros a los que llamaban escrituras y que creían eran inspiradas por Dios. Muchos dicen que para la dinastía Hasmoneana, que es más o menos del 134 antes de Cristo hasta más o menos el 54 antes de Cristo, ya se había establecido en el mundo judío esta lista de libros, que puede variar, y vamos a ver un poquito eso de cómo varía, pero que para la época de Jesús ya era clara. Juan 5:39 dice: ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Mateo 5:17 dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos sino a cumplirlos o a darles cumplimiento. Lucas 24:44 dice: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y esta es la descripción más exacta de cuál era la dimensión canónica para Jesús, de lo que conformaba la Biblia o el documento canónico de la comunidad del Antiguo Pacto. Cubre la ley de Moisés, que es lo que conocemos nosotros como Pentateucos, los profetas, que incluye los profetas anteriores y profetas posteriores, que para nosotros son profetas mayores, menores y libros históricos, pero para ellos todos los libros históricos eran los profetas anteriores y todos los libros proféticos eran los profetas posteriores. Y finalmente los salmos o los libros de sabiduría, que conformaban salmos, proverbios, toda la literatura sapiencial, Esther, entre otros. Ya había entonces para la época de Jesús una dimensión clara de lo que el Antiguo Testamento era, los libros que lo abarcaban, y ¿por qué ya no está funcionando? A ver.
Cristo. Entonces ya habían unas dimensiones claras de lo que era el Antiguo Testamento. Había unos límites, había unos libros que lo contenían. Es después en la historia de la iglesia que se va por confusiones históricas, especialmente en Agustín, que se va a reevaluar y se continúa reevaluando el canon del Antiguo Testamento a lo largo de la historia de la iglesia hasta el Concilio de Trento, en lo que sería la Iglesia Católica Romana, y ya en la Reforma, lo que se vuelve el canon protestante. Pero si vamos mucho más atrás, para la época de Jesús, todos los judíos tenían claro cuáles eran los libros. No había gran diferencia. Solo hay una forma de contarlos diferente entre dos grupos y ya vamos a ver cuál es la diferencia. Y finalmente pues tenemos el testimonio de Pablo, no solo de Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Cuando habla de la escritura, acá principalmente está hablando de las sagradas escrituras que conoce Timoteo desde su niñez. No que no aplique al Nuevo Testamento, sea una aplicación válida para eso. Pero cuando la comunidad del Nuevo Pacto nace basada en la promesa, ¿no? Ya vemos que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto es el pacto de promesas, el pacto de proclamación, es el pacto de lo que va por cumplirse, y el Nuevo Pacto es el pacto de cumplimiento. Para la época de Timoteo en su niñez, para Pablo en su niñez, para los apóstoles en su niñez, era claro que había un documento canónico al cual ellos pertenecían como comunidad. Y acá es donde decimos que no es, como dirían muchos modelos canónicos, la iglesia la que hace al canon, es decir, no es la iglesia la que hace la Biblia, sino es el canon el que hace la iglesia, es el documento el que hace la comunidad del pacto, no al revés. No está primero la comunidad del pacto y luego el documento del pacto, porque no hay relación pactal sin documento pactal. Siempre es el canon, siempre es la escritura la que hace el pueblo de Dios y nunca es al revés. El canon crea al pueblo de Dios, el canon crea la iglesia. Ya había un documento pactal de promesa, sí, todavía no el de cumplimiento. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, básicamente simplemente es una explicación del Antiguo Testamento bajo la realidad del Mesías resucitado. Eso es lo que el Nuevo Testamento es. Como ahora que ya hay cumplimiento y entendemos el cumplimiento en la persona y obra de Jesús el Mesías, como eso ahora trae todas las promesas de Dios a cumplimiento y hace la comunidad final del pacto de Dios. Eso es lo que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no son ideas nuevas, no son personas nuevas haciendo algo nuevo. Son una comunidad del pacto ahora entendida a los ojos de que el Mesías ha venido y con él el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Si vamos históricamente y analizamos solo un par de referencias, Josefo nos dice, y Josefo es contemporáneo a los apóstoles, es contemporáneo a Lucas, él fue judío y una de nuestras fuentes históricas primarias respecto a la historia del judaísmo del primer siglo. En las guerras nos habla de lo que pasó con la gran destrucción de Jerusalén, como en la visión de Josefo, todas las promesas de Dios, de el reino y todo eso se transfieren del pueblo de Dios como judíos al pueblo romano, como básicamente el Dios de los judíos se vuelve el Dios de los romanos. Ese es su argumento principal en las guerras de los judíos. Esta es una carta que se llama Contra Apion y básicamente no la tengo en español, y me disculpo por eso, la tengo en griego y en inglés, pero nos dice, no tenemos una multitud de libros que están en desacuerdo o se contradicen los unos con los otros. Acá la traducción en inglés pone entre paréntesis como los griegos, pero solo 22 libros. Los 22 libros
se cuentan agrupando los profetas menores, que es el libro de los 12, agrupando Lamentaciones y Jeremías como un solo libro, y agrupando Eclesiastés con otro libro, se me olvidó cuál. Pero básicamente dicen, nosotros solo tenemos 22 libros que contienen todos los registros de todo lo que ha pasado y que se creen justamente ser divinos o de procedencia divina. Esto es Josefo, esto es siglo I. Post destrucción de Jerusalén, probablemente sea entre el 70 y finales del primer siglo, pero esto es un testimonio muy reciente de lo que creían los judíos. Incluso si este se escribió antes de las guerras, es incluso más temprano. Los judíos no creían que cualquier libro podía ser parte de estas fuentes divinas de conocimiento. Aquí nos dice, 5 de ellos pertenecían a Moisés, que contienen las leyes y las tradiciones y el origen de la humanidad. Hasta su muerte, nos dice que el intervalo son 3000 años. Nos dice que desde la muerte de Moisés hasta el reino de Artajerjes, rey de Persia, que reinó después de Jerjes, los profetas que fueron después de Moisés escribieron lo que fue hecho en sus tiempos en 13 libros. Y los siguientes 4 libros contienen los himnos de Dios y los preceptos de conducta de la vida humana. Ahí tenemos la ley, los profetas y los escritos. Eso es exactamente lo que Jesús dice en Lucas 24. Él no está diciendo algo que era extraño para la audiencia original, ni para los judíos que escucharon esto, porque los primeros seguidores de Jesús fueron judíos. Y si vamos, por ejemplo, a otra fuente judía que intenté encontrar en español, pero que no está en todas las Biblias con apócrifo, a este se le conoce como Segunda de Esdras. Es un documento también del primer siglo, un documento apócrifo. Y dice, pero en cuanto a mí, yo hablé en el día y no fue silenciado en la noche. Así que durante 40 días, 94 libros fueron escritos. Y cuando los 40 días terminaron, el Altísimo me dijo diciendo, haz públicos los 24 libros. Y acá entonces tenemos separados Lamentaciones y Jeremías y Eclesiastés y Cantares, creo que es Eclesiastés y Cantares, separados. Entonces ya no son 22 sino son 24 que tú escribiste primero, y después a los escogidos, a los merecedores, y a los no merecedores déjalos que los lean. Quiere decir que en el primer siglo ya estaba claro que, ya sea que los contemos como 22 o como 24, ya había un Antiguo Testamento. Muchos hacen el argumento que es en el concilio de Jabnia, que es un concilio que hacen los judíos después de la destrucción de Jerusalén, alrededor de los 90, que se hace un debate entre los judíos y se llega a la conclusión de que este es el canon, ¿no? Entonces, los que están a favor, como los católicos, de que la iglesia es la que determina el canon, están a favor del concilio de Jabnia, ¿no? Es el grupo de la comunidad del pacto la que dice cuáles libros pueden ser y cuáles no pueden ser. Curiosamente, aunque ya se refuta mucho si siquiera hubo un concilio de Jabnia, sí tenemos en la Mishnah que de los pocos libros que se debatieron, fue Eclesiastés y otro libro. Esther nunca fue un problema para los judíos como un libro no canónico. Nunca. Lo que los cristianos hemos debatido mucho, incluso Lutero, para ellos nunca fue un problema. Finalmente tenemos una fuente cristiana. Hay más, pero no puedo mostrarles todas las fuentes. Este es Mileto de Sardis. Fue un obispo del comienzos del segundo siglo. Se cree que murió en el 180. Y dice, aprendí los libros del Antiguo Testamento y los envié como están escritos. Sus nombres son los siguientes: de Moisés, 5 libros: Génesis, Éxodos, Números, Levíticos, Deuteronomio. Jesús Navé, que es Josué, Jueces, Ruth,
De Reyes 4 libros que son Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. De Crónicas 2 libros, los Salmos de David, los Proverbios de Salomón. Sabiduría también, que muchos creen que puede hacer referencia a Esther. Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, de los profetas, Isaías, Jeremías, y acá está incluido Lamentaciones. De los 12 profetas, que ese es el libro de los 12 menores, unos libros, un solo libro. Daniel, Ezequiel, Esdras, de los cuales también hice los extractos, dividiéndolos también en 6 libros. Esas son las palabras de Melito. Entonces, tanto los cristianos gentiles que ya han pasado la gran separación de los judíos, como los judíos mismos en el primer siglo, tenían claro que no había debate de qué libros eran inspirados por Dios. Ya había pasado un periodo bastante largo, como dije, casi 400 años, desde Malaquías hasta Jesús, en el que tuvieron que darse cuenta y, como comunidad del pacto, entender cuáles eran los libros inspirados por Dios. Pero siempre hay un periodo de tiempo limitado. Desde que comenzó en Moisés, como diría Josefo, hasta los tiempos de Artajerjes, ¿no? Que son los tiempos de Esdras, Nehemías y los profetas menores, terminando en Malaquías. Entonces, desde Moisés hasta Malaquías había un periodo de inspiración divina en el que Dios utilizó hombres para escribir lo que él ya había planeado de antemano, ¿no? Él es un autor divino y él iba a inspirar a los libros. Cuando vamos al Nuevo Testamento, tenemos lo mismo. Desde que se empezó a escribir el primer libro del Antiguo Testamento, que es una incógnita, pero muchos creen que fue Primera de Tesalonicenses, otros podrían decir que Gálatas, o alguna epístola paulina, otros dirían que fue algún evangelio. ¿Cuál? No sabemos. Puede ser probablemente Marcos, otros dirían que Mateo. Hasta el último libro que se escribió, que depende de lo que uno crea, puede ser Apocalipsis, yo creo que es Juan, pueden haber muchas otras opciones. Hasta ahí llegó el periodo de revelación. Ningún cristiano del segundo siglo creía que podía haber un documento inspirado, que se podía escribir un documento inspirado. Sí, no estaban de acuerdo siempre en cuáles libros eran inspirados, pero algo era claro. Si yo había escrito un libro en el 110, era claro para ellos que ese libro no era inspirado. Ellos entendían en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica, que todos los documentos inspirados del Nuevo Testamento fueron escritos en el primer siglo. No había absolutamente ningún otro para esperar. El fragmento moratoriano, o el fragmento de moratorio, rechaza el pastor de Hermas, no porque fuera o no ortodoxo, es decir, no porque tuviera mala doctrina o fuera hereje, sino porque había sido escrito muy recientemente. Para ellos era imposible que un libro que no hubiera sido escrito por los apóstoles o no tuviera los atributos de la escritura podría ser un libro inspirado. Entonces, cuando vamos y vemos que hay un montón de libros apócrifos, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de Judas, etcétera, etcétera, que la mayoría son documentos gnósticos, ni siquiera son evangelios como los evangelios normales, pues nos damos cuenta que es claro que no estaban en el mismo lugar para la iglesia, entendiendo la iglesia como la iglesia ortodoxa, que otros escritos, o sea, ni siquiera escritos de buena reputación como Primera de Clemente, la Epístola de Bernabé y el Pastor de Hermas. Claramente para la iglesia primitiva, ninguno de esos documentos estaba en el mismo lugar, no tenía la misma autoridad, no tenía el mismo estado de inspiración, no era autoritativo como los documentos canónicos sí lo eran, no era palabra de Dios como los documentos canónicos sí lo eran.
Entonces no es simplemente que la iglesia se reunió un día y dijo, uy, vamos a ver qué libros nos gustan, qué libros están de acuerdo con lo que nosotros creemos y vamos a decir que eso es un canon o una lista. Porque el canon como lista es el último punto en el proceso de canonización. Empieza con la mente de Dios, empieza con los escritores. Ya en ese momento hay un canon, dije yo, ontológico, ¿no? Luego tenemos el canon como recibido por la iglesia. Los documentos canónicos fueron usados por la iglesia desde que se escribieron. Y finalmente tenemos el proceso de, podemos decir, distinción, que es donde se hace la lista, ¿no? Y acá es finalmente donde mucha gente pone la fecha 325 con el concilio de Nicea, pero que no necesariamente es así. Cuando vamos a este periodo, la realidad es que la mayoría de libros ya eran usados. No había gran competencia por decir, uy, hay documentos que creemos que Pablo escribió que no están en la lista circular de Pablo que normalmente usamos. No. Había grandes debates por libros que parecían controversiales, aunque podían ser canónicos, ¿no? Entonces, tenemos a Santiago como un ejemplo y a Apocalipsis. Sí, que creo que son los casos más controversiales del Nuevo Testamento. Apocalipsis porque para los que no creían en el milenio como Eusebio y Dionisio de Alejandría, un libro que hablara del milenio probablemente no era canónico para ellos. Y Santiago, que ha sido una controversia incluso para los reformadores, ¿no? ¿Cómo puede ser el evangelio de justificación por fe y tener un libro que nos diga la fe sin obras es muerta? No son las únicas controversias, pero ya las veremos cuando estudiemos casos en particulares. Ya tenemos entonces el paradigma de canon. Ahora vamos a hablar rápidamente del modelo de canon, porque muchos hablan del canon bajo dos grandes burbujas. Al menos en general podemos poner casi todos los modelos de canon en dos burbujas grandes. El primero es, el canon es creado por una comunidad, ¿no? Y esto es a lo que podemos poner no solo a los católicos, pero en especial a los católicos que dicen, y los ortodoxos que dicen, la iglesia es la que hace el canon. ¿Sí? Primero fue la iglesia y después fue el Nuevo Testamento. Primero fue la comunidad del pacto y luego el documento del pacto. Es decir, por eso podemos decir, después de pensarlo mucho, después de 1500 años, ahora sí sabemos cuáles son los libros, incluyendo la apócrifa del Antiguo Testamento. Luego tenemos los modelos históricos, que son varios y me encantaría poder elaborar en todos, pero como esto es simplemente una introducción, que básicamente le dicen a uno, había una lista de requisitos que un libro tenía que cumplir para poder ser canónico. Y básicamente es autoridad apostólica, ser recibido por la iglesia, entre comillas algunos pondrían estar inspirado, pero pues eso no es tan objetivamente histórico, pero pues yo creo que serían como los requisitos que muchos dirían. Entonces lo que hizo la iglesia un día fue reunirse y decir, ¿estos libros cumplen estos requisitos? Sí. Entonces es un libro canónico. Yo creo en un modelo canónico que es autenticado. Es decir, no hay ninguna evidencia de que la
Iglesia actuó de esta forma tan, entre comillas, objetiva. El proceso no fue tan complejo ni tan complicado históricamente. Y tampoco es que la comunidad determina el canon. El canon es la base de la revelación especial de Dios. Es la autoridad más grande que existe. Como dije anteriormente, no solo es la fuente de verdad. Sí, es todo lo que antecede la verdad. La verdad sale del canon. No tenemos verdad absoluta en la existencia humana fuera de lo que Dios ha revelado. Generalmente y especialmente, y la revelación general está subordinada a la revelación especial. Porque sin la revelación especial, sin Dios diciéndonos cómo funcionan las cosas, es más especulación. Llegar a los límites y los alcances de qué tanto el ser humano, solo con la creación, puede conocer todos los atributos de Dios. Y su identidad como ser hechos en imagen de Dios, etcétera, etcétera. Si el canon, si la revelación especial que conocemos como la Biblia es la autoridad más grande que hay, no hay ninguna otra autoridad a la que podamos apelar para reconocer su estado como revelación. La historia está subordinada a la revelación especial, no al revés. No es la historia la que determina qué es o qué no es revelación, y tampoco es la comunidad. Ya vimos que es el canon lo que crea la comunidad. Lo mismo pasa con la historia. Podemos históricamente entender el proceso del canon, ¿sí? Pero no significa eso que entonces el canon o la canonicidad es un proceso histórico. Simplemente nos ayuda a entender hechos. ¿Qué pasó en los primeros 2 siglos? ¿Cómo entendía la iglesia en el primer siglo y en el segundo siglo el tema de canon? Pero no nos dice, porque tenemos algunos hechos históricos, entonces podemos decir que el canon es inspirado por Dios, o que hay una lista de libros que Dios ha hecho, estos libros los inspiro yo. El modelo autenticado básicamente dice que hay 3 factores que hacen a los libros, o a los libros que Dios decidió revelarse en canónicos. En primer lugar, son los atributos mismos de la escritura. En segundo lugar, son los orígenes apostólicos. Y en tercer lugar, son la recepción por la comunidad. Que nos muestra que en los modelos de comunidad y en los modelos históricos hay algo de verdad. La recepción por la parte de la comunidad es un aspecto del canon o de la canonicidad, pero no es el aspecto determinante. Sí hay cosas históricas que son importantes, como los orígenes apostólicos y la historia de la recepción de la comunidad, pero eso no es lo que determina que un libro es canónico. Estos 3 aspectos todos están relacionados los unos con los otros. No puedo separar los atributos de la escritura de los orígenes apostólicos, ni la recepción de la comunidad de los orígenes apostólicos. Van de la manito. Son 3 partes de la misma realidad. Y acá es donde nos separamos, por lo menos de los modelos históricos, del mito de la neutralidad. Es decir, tenemos que buscar evidencias históricas sin sesgos cristianos que prueben históricamente para creyentes y no creyentes que el canon es algo históricamente comprobable. Cuando vamos al modelo autenticado, hablamos de que eso es imposible.
Y que si somos cristianos y creemos que Dios se ha revelado, que es algo que ya asumimos para poder hablar de canon, y creemos que Dios se ha revelado en la escritura, no podemos creer en el mito de la neutralidad, porque la Biblia misma nos dice, las cosas espirituales se disciernen por el espíritu. La gente del mundo ha sido cegada. Es decir, esta que es una realidad canónica, los atributos mismos de la escritura, solo son posibles verlos con el testimonio del Espíritu Santo y el don de la iluminación. Si yo no tengo el Espíritu y las capacidades espirituales para ver los atributos de la escritura, que se autentifican a ellos mismos como este es un libro de Dios, pues obviamente voy a decir es un libro como cualquier otro libro, es un libro histórico como cualquier otro libro. Nuestra cosmovisión, que asume que el Espíritu existe y que hay un testimonio del Espíritu, nos impide a intentar mostrarle al mundo objetivamente que esto es verdad, porque ellos están cegados a las verdades espirituales. Creo que la Confesión de Fe de Westminster lo pone de una forma muy clara y por eso la escogí para esto. Dice así: asimismo, constituyen argumentos por los cuales ellas se evidencian abundantemente por sí mismas ser la palabra de Dios. Y estas son las escrituras, ¿no? El carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el propósito de todo su conjunto, que es dar toda la gloria a Dios, la plena revelación que hacen del único camino de la salvación del ser humano, las muchas otras incomparables excelencias y su total perfección. Es decir, hay cosas en la escritura, en ella misma, que la separa de cualquier otro libro porque tiene características divinas intrínsecas en ellos. Cuando vamos a un libro que fue inspirado por Dios, dirían los divinos de Westminster, tiene un carácter celestial. En ella está revelada la realidad de la salvación de Dios, en la revelación especial. Tiene una majestad en su estilo. Y podría elaborar en eso muchísimo más. Pero podemos entender que cuando hablamos de un libro canónico es un libro completamente diferente. No es un libro como cualquier otro libro. Es un libro con cualidades que ningún otro libro tiene. Entre estas su majestad, su excelencia, su armonía y podemos decir incluso su ortodoxia, como libros tan separados por tanto tiempo y por tantos diferentes autores tienen un tema en común, una meta en común, una unidad. Si vamos a de Génesis a Apocalipsis, y no sé si han visto un montón de tablas que hay al respecto, la cantidad de partes interrelacionadas entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es incomparable en el mundo. No hay ningún libro que esté tan interrelacionado, desde el principio hasta el fin. El Antiguo Testamento, los libros proféticos con el Pentateuco, los libros de sabiduría con el Pentateuco, con libros proféticos. El Nuevo Testamento está empapado del Antiguo Testamento. Eso no es normal en un libro. Incluso autores maravillosos están llenos de inconsistencias. Si les encanta Narnia o les gusta Narnia, o incluso alguna otra novela, siempre van a haber inconsistencias, siempre van a haber contradicciones, incluso en mentes literarias brillantes, porque muchas veces ni planean hacer 7 libros. Lewis, cuando empezó Narnia, planeaba solo hacer un libro y luego decidió hacer más. Eso obviamente cambia y se nota en los libros. El León, la Bruja y el Ropero se nota que iba a ser un libro y que luego se expandió, pero no hay una característica en el libro que proponga que va a ser una saga. La Biblia no es así. La Biblia tiene atributos en ella misma que por el testimonio del Espíritu revela a todas las personas que hacen parte del pueblo de Dios. Y eso es una realidad.
hay algo en los libros canónicos que los separa de los demás. Incluso hay otros libros religiosos como el Corán, como los libros apócrifos judíos, como el libro de Mormón, etcétera, etcétera. Los orígenes apostólicos, que es algo que ya he mencionado brevemente, hay un periodo de tiempo de inspiración. Y depende de cómo nosotros fechemos la escritura del Nuevo Testamento, si decimos que se escribió desde el 50 hasta el 95, 96, siguiendo la línea tradicional de que Apocalipsis es el último libro que se escribió, o siguiendo una un poco más temprana, del 40 hasta el 70 después de Cristo. No hay ningún libro fuera de ese periodo de inspiración y de revelación divina que pueda ser apostólico en sus orígenes. Absolutamente ninguno. Por eso es que incluso libros muy tardíos como Primera de Clemente, que son, si Juan realmente escribió en el Apocalipsis en el 95 y 96, Primera de Clemente, la Epístola de Bernabé y la Didaqué, que son probablemente libros contemporáneos al Apocalipsis. Incluso esos libros, por su fecha tardía, para muchos, aunque eran ortodoxos y tenían verdades bíblicas, no había orígenes apostólicos en ellos. No había verdad apostólica, no estaban asociados, incluso como libros como Marcos y Lucas y Hechos, a orígenes apostólicos en su escritura, en su inspiración. Marcos siempre se asoció a Pedro y Lucas siempre se asoció a Pablo. Sus orígenes apostólicos está en el periodo en el que se escribieron y bajo la autoridad de quien se escribieron. ¿Sí? No es que cualquier persona podía escribir un libro y que fuera canónico. Nunca fue así para la iglesia. Nunca fue una cuestión de qué libros se adaptaran a nuestra doctrina. Fue un proceso muy similar al del Antiguo Testamento. La gran diferencia es que esto se escribió en muy poco tiempo comparado con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se demoró cientos de años. El Nuevo Testamento se demoró décadas en escribirse. Y había documentos, incluso escritos por apóstoles, que nunca se consideraron parte del canon, aunque tenían autoridad apostólica y orígenes apostólicos. Pablo nos menciona por lo menos que escribió una epístola más a los Corintios, o una carta más, que nunca se copió ni se esparció, que era claro para la audiencia de los Corintios que eso era una carta de autoridad para ellos únicamente y no para la Iglesia universal. Sabemos que la mejor forma de comunicarse en el primer siglo era a través de cartas, y que no es improbable que todos los apóstoles hayan escrito más de una carta. El gran decreto del Concilio de Jerusalén, del cual solo tenemos idea de su existencia en Hechos, nunca se consideró un documento canónico o inspirado. A pesar de que fue escrito con autoridad apostólica, fue llevado por las iglesias, solo tenemos su registro por un documento inspirado. La iglesia no se puso en la tarea de preservar el documento que decía que la circuncisión no era necesaria y que podían orar a Dios sin seguir los ritos judíos, solo absteniéndose de inmoralidad sexual y de comida sacrificada a los ídolos. Eso no se consideró inspirado por la iglesia. Y nunca lo fue. ¿Por qué? Porque hay cualidades. Entonces ya empezamos a unir esto con lo otro. No es simplemente un apóstol escribió un libro, ergo, por lo tanto es inspirado. Hay atributos que los libros mismos tienen, y tenemos el testimonio del Espíritu, y que tienen orígenes apostólicos que hacen parte de lo que es el canon. No solo una lista, esto no es un checklist, es una realidad.
esto es ontológico, los atributos son ontológicos. Los orígenes son históricos, entonces tenemos realidades ontológicas y realidades históricas combinadas. Y finalmente tenemos la recepción por parte de la comunidad, es decir, esto fue escrito para la comunidad del pacto. Y la comunidad del pacto lo que hace es recibir. No determina, no crea listas. Esa nunca fue la tarea ni del antiguo pacto ni del nuevo pacto. Cuando hablamos de la recepción, hablamos de que finalmente, como el canon hacia el pueblo, hay un aspecto de la comunidad que es necesario. Esto no significa que la comunidad siempre iba a estar 100% de acuerdo con todos los libros y esa era la única forma de determinarlos. Podemos decir, entendiendo la iglesia universal, no solo la iglesia local, o sea, subiendo nuestra eclesiología un nivel y entender que esto no es cada iglesia local determina su propia lista de libros, sino una comunidad que entiende que hay libros apostólicos con orígenes apostólicos y con atributos divinos, tiene la tarea de determinar cuáles libros son y no son. Y ya sabemos que no es cualquier libro escrito por un cristiano o por un judío, sino libros escritos en un periodo de revelación y de inspiración. Lo que es increíble es que podemos decir que por lo menos para mediados del siglo II, es decir, si hablamos de el año 150 después de Cristo, ya había una colección de escritos base para el Nuevo Testamento. Es decir, cuando nos vamos a la tarea de recibir, para la iglesia a mediados del siglo II ya habían cosas que eran absolutamente claras. Una colección de 13 epístolas paulinas, que lo más probable es que transitaban todas juntas, P46, que es una colección de escritos de Pablo, que no incluye las epístolas pastorales, pero sí las epístolas a iglesias, es decir, no tiene las epístolas escritas a personas en particular, sino a iglesias. Tenemos el testimonio de Ireneo de que hay solo 4 evangelios, así como solo hay 4 vientos, y no me acuerdo qué más dice, pero los 4 evangelios probablemente, basado en la evidencia que tenemos, eran reconocidos y transitados en una unidad. Entonces, tanto las 3 epístolas paulinas bastante temprano, si estamos hablando de que los libros que hemos encontrado en Egipto del Nuevo Testamento tienen esta colección y esta colección, y eso es 20, 30 años después de la composición de Apocalipsis, si creemos que Apocalipsis fue escrito en los 90. Ya tenemos 17 libros, más otros libros que eran reconocidos universalmente, que fue Primera de Pedro, el libro de Hechos, Hebreos, que se volvió controversial fue por su autor más que por la naturaleza del libro y su reconocimiento. Pero teníamos por lo menos a mediados, sino principios del siglo II, una colección de por lo menos 21 de los 27 libros, yo creo que puede ser hasta más, que hoy llamamos el Nuevo Testamento. Es decir, nunca se pusieron muy en duda todos los libros. Nadie nunca dijo, uy, ¿será que Mateo sí es un evangelio? O, uy, ¿será que Pablo sí escribió Romanos? O, uy, ¿será que Pablo sí escribió Colosenses? O, ¿será que, Pablo sí escribió Efesios? Cosa que en nuestros días sí es controversial, ¿sí? En la alta crítica, Pablo no escribió Efesios, ni Pablo escribió Colosenses. Y hay otras epístolas que entendemos que Pablo no escribió, como Segunda de Tesalonicenses, basado en pura crítica histórica. Para la iglesia, la tarea de recibir no fue algo difícil.
sí, hubo libros que fueron controversiales, pero que igual eran aceptados por la mayoría. Cuando Eusebio habla de Apocalipsis, aunque él se lo asigna a Juan el Anciano y no cree que sea inspirado, y Dionisio de Alejandría hacen lo mismo, aún así ellos reconocen que eran aceptados por la mayoría. Santiago también fue altamente aceptado. ¿Cuál fue su mayor problema? Que uno de los atributos de las cualidades divinas es su unidad, ¿no? Y su ortodoxia. No hay un libro de la Biblia que contradiga otro libro. Lo mismo dice Josefo del Antiguo Testamento. Ellos no veían contradicción entre los libros del Antiguo Testamento. La comunidad del Nuevo Pacto tampoco veía contradicción en los libros. Por eso Santiago, cuando uno lo lee por primera vez, parece ser un libro no inspirado, porque parece contradecir a Pablo, parece ser una respuesta antagonística al Evangelio de justificación por fe, al Evangelio de la gracia. Pero como todo cristiano que va estudiando Santiago y entiende su contexto y entiende su propósito, se da cuenta que es un complemento que encontramos en Jesús. Por sus frutos los conocerán, que es una verdad que todos los cristianos creemos. Y es que no hay fe que no dé fruto. No hay verdadera salvación que no transforme vidas. Santiago es un complemento, Pablo, para la gente que dice, es solo por gracia, es solo por fe, no tengo que hacer nada, no tengo que vivir mi vida de una forma diferente. Es el evangelio de la gracia que no transforma. Cuando unimos estos tres, y hay muchas cosas más que podríamos hablar más en detalle, la composición de los textos cristianos. Los textos cristianos tenían cosas particulares a ellos. Una de esas cosas es la nómina sacra, es decir, ellos abreviaban hasta donde tenemos conocimiento, incluso los manuscritos más antiguos, las palabras importantes. Entonces, en vez de decir Dios, decían Dios, no porque pensaran que eso fuera usar el nombre de Dios en vano, sino porque no entendemos por qué. Era una forma de ellos para abreviar, y era una forma cristiana. Ningún otro documento del que tengamos acceso tenía esta abreviación de palabras, que para ellos eran importantes. Desde la composición, desde el proceso de copiado, los cristianos adaptan el códice de forma mucho más rápida que la sociedad secular. El códice es el libro que nosotros usamos. Una tapa, otra tapa, y dentro están libros que se escriben por ambos lados de una página, que ambos lados forman una hoja. Lo que era más prevalente en el primer siglo eran rollos, papiros pegados que se enrollaban y se escribía solo por un lado, y se escribía por dentro para proteger la escritura del deterioro que le iba a pasar a la parte exterior. Probablemente los manuscritos originales del Nuevo Testamento fueron escritos en rollos, pero incluso Pablo habla de que él tenía códices, que es algo increíble, porque no sabemos qué colecciones de documentos tenía Pablo, pero sí sabemos que los cristianos empezaron a usar el códice para poder separar colecciones, es decir, 13 epístolas paulinas, 4 evangelios. Eventualmente, obvio, pusimos toda la Biblia en un solo códice, pero eso era algo extremadamente costoso e impráctico, porque no podían imprimir en letra pequeña, tenían que copiar a mano, era extremadamente laborioso. Pero los cristianos, para hacer sus colecciones desde muy temprano, de ya sea epístolas universales, epístolas paulinas, evangelios, tenemos evidencias del 120, del 110, del 130, de que ya estos libros estaban circulando y se copiaban como ningún otro libro en esa época, porque la mayoría de personas no sabían leer. Entonces, copiar libros extremadamente rápido y moverlos por todo el mundo no era algo que la gente hiciera. Los cristianos sí. ¿Por qué? Porque entendían que habían recibido un documento pactal que estaba conformado por
una base histórica, unas estipulaciones pactales, unas demandas pactales, unas promesas de bendición y de maldición. Todo eso está igual que el Antiguo Testamento. Y aunque la iglesia se va a volver mayormente gentil, ellos tienen bases apostólicas que están fundamentadas en el Antiguo Testamento y un entendimiento pactal del Antiguo Testamento. Ellos se entendían a sí mismos en la iglesia apostólica como una comunidad del pacto. Es decir, cuando hablamos del modelo, que creo yo es el modelo real de canon, estamos hablando de documentos inspirados por Dios que se autentifican a ellos mismos, tanto ontológica, histórica y comunitariamente. No son una realidad meramente, entre comillas, objetiva, histórica, neutral. Son algo que Dios ha hecho para crear y formar la comunidad última del pacto. Y es basado en todo esto que el origen de toda doctrina empieza. En estos documentos canónicos, es decir, estos documentos del pacto interrelacionados, que se vuelven la autoridad para la comunidad del pacto según la cual ellos viven y desarrollan su pensamiento y su ética, es decir, doctrina y práctica. Y esa es toda la historia de la teología histórica, cómo partimos de la revelación y vamos desarrollando la doctrina, como empezamos con la doctrina de Dios de forma muy simple y la vamos elaborando a medida que entendemos más la revelación, pero siempre empezamos en la revelación. Por eso vamos a ver estos mismos fundamentos es donde los primeros teólogos y los primeros eruditos bíblicos se basan para poder hacer y enseñar doctrinas bíblicas. Incluso aunque no todas las personas tuvieron los 27 libros del Nuevo Testamento disponibles hasta cientos de años después. Y aunque siempre tenían sus colecciones separadas de libros, porque no era fácil hacer un solo volumen con todos los libros y los libros venían de diferentes partes. A medida que se fueron propagando y providencialmente proveyendo a las otras iglesias, se fue ampliando la colección hasta que finalmente tenemos los 27. Pero incluso el fragmento moratorio, que es de mediados del siglo II, tiene todos los libros. Es decir, sí hubo debates, porque los hubo, pero nunca fue un misterio. Nunca ningún cristiano ortodoxo pensó que el evangelio de Judas era un evangelio escrito por Judas que daba verdades ocultas del verdadero Cristo. Ni lo mismo el evangelio de Tomás. Esos fueron rechazados claramente por su contenido. Sus atributos probaban que no eran escritura divina, no tenían orígenes apostólicos, y aunque eran recibidos por alguna parte de una comunidad que se llamaba a sí mismo cristiana. Ya hablé de que cuando entendemos la ortodoxia, es decir, las doctrinas fundamentales del cristianismo, entendemos que esa era una comunidad hereje, una comunidad secta, separada del cristianismo auténtico. Por eso cuando decimos que creemos en los 66 libros inspirados, tenemos evidencias históricas, comunitarias y ontológicas para decir, desde el principio entendemos que no hay una tradición extra bíblica a la cual podemos acudir para decir este documento es inspirado o no. La Biblia se autentica a sí misma porque no hay autoridad por encima de ella. Si la historia es la que autentica el canon, la historia está por encima del canon. Es decir, la historia es revelación divina, más que la revelación. Y lo mismo pasa si lo ponemos en manos de la comunidad. Si la iglesia es la que determina el canon, entonces la iglesia está más inspirada y es más autoritativa que el canon. Y ese es el problema del catolicismo y de la ortodoxia. Como ellos no tienen que someterse a la escritura, pueden utilizar sus propias tradiciones y sus propias interpretaciones de la tradición para determinar doctrina. Nosotros no. Ni incluso
si asumimos que la tradición es buena, no necesariamente mala, y que podemos aprender de la tradición. La tradición solo es autoritativa si está de acuerdo con las escrituras. Es decir, una confesión de fe como la de Westminster, la Bautista de 1689 o de 1577, o la Confesión de Francia o la Confesión belga, solo tienen autoridad en cuanto están de acuerdo con las escrituras y en donde están de acuerdo. En desacuerdo, pues no son autoridad. No importa qué tan elocuentes, qué tanta historia tengan. La base de toda doctrina para los cristianos primeros, para los judíos antes del nuevo pacto, siempre estuvo basada en la escritura. Los judíos fueron personas del libro, los cristianos somos personas del libro, no somos personas de la tradición. El ir por los caminos de la tradición es el seguir el camino de los fariseos, que pusieron la tradición de sus ancianos en el mismo nivel que la autoridad bíblica. Y por eso Jesús en Marcos 7 les dice claramente, no, la escritura está por encima de la tradición. Ustedes con sus tradiciones hacen que la gente no pueda obedecer la ley. De verdad, ustedes son ciegos guías de ciegos. Eso es toda persona que pone la tradición al mismo nivel que la revelación de Dios. Y acá es toda la base. Estas son como las bases históricas y teológicas en las que empezamos a desarrollar doctrina, tanto nosotros hoy en día como los primeros cristianos. Y así es que vemos el desarrollo. Vamos a encontrar personas en toda época del cristianismo, incluso en el medioevo, que entienden que no hay verdad sino la escritura, que no hay revelación sino la escritura, y que ahí partimos para llegar a verdades bíblicas, a verdades absolutas, a entender quiénes somos, quién es Dios, cuál es la salvación, etcétera, etcétera. Fuera de eso, caemos en pura herejía. Y es por eso que quería sentar estas bases antes de empezar todo el tema de la historia. ¿Alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Que tengan una linda noche.